Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí arrancamos las tardes con Noticias 7. De inmediato arrancamos con toda la información. Las Fuerzas Armadas realizaron varios operativos contra la minería ilegal en diferentes provincias del país. Los uniformados detuvieron a varias personas y destruyeron varios campamentos clandestinos. Además, se detuvo a un hombre acusado de disparar fuera de una escuela en Esmeraldas. Desde el aire y en tierra, los criminales ya están identificados. Las Fuerzas Armadas, a través de la aviación del Ejército, desplegaron sus helicópteros en la zona boscosa del Cantón San Lorenzo en Esmeraldas. Este asentamiento artesanal se dedicaba a la minería ilegal y estaba abandonado. Inmediatamente fue destruido. La misma suerte tuvo otro campamento ilegal en el sector de Bogotá, también en San Lorenzo. Aquí se inhabilitó 6 campamentos y 10 retroexcavadoras. En este mismo cantón esmeraldeño, a través del bloque de seguridad conformado por militares y policías, se logró la captura de un hombre que realizó disparos cerca de una escuela, lo que puso en alerta a los menores que estudiaban en ese momento. Hemos capturado a una de las personas involucradas, que es un joven de 19 años, si no me falla la memoria. Se están llevando operaciones en la zona. He hablado con la ministra de Educación para tomar medidas adicionales de protección justamente de los centros escolares. Más operativos contra la minería ilegal se realizaron también en otras provincias. Por ejemplo, en Zamora Chinchipe, los uniformados intervinieron el sector de La Saquea, en el cantón Zamora, y le prendieron fuego a maquinaria dedicada a esta actividad irregular. Aquí se destruyeron 3 excavadoras, 3 volquetas, 3 clasificadoras tipo Z y 250 galones de diésel. Otra operación se realizó en la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, donde fueron detenidas 5 personas, entre ellos un adolescente, y se destruyó un campamento y también motores que eran utilizados para actividades de minería ilegal. Aquí también se hallaron 150 sacos de material presuntamente mineralizado, que inmediatamente fue incautado. El ministro del Interior recalcó que los operativos continuarán no solo en minería ilegal, sino también en plantaciones de coca y toda actividad delictiva. Hay que entrar con fuerza, con determinación y en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número 1. Solo en las operaciones mencionadas se afectó a las estructuras narcodelictivas en al menos $800.000. Edison Saavedra, Noticias 7. Hechos violentos se registraban desde hace más de 2 años en el anillo vial de Quevedo, una carretera que obligó al despliegue militar y policial para poder recuperar la tranquilidad de los transportistas. El Ejército presentó un nuevo mecanismo tecnológico para poder vigilar a los autos, camiones y buses que transitan por esa vía. Veamos de qué se trata. Desde hace algunos años la provincia de Los Ríos ha sido de las más peligrosas del país y el bypass de Quevedo una carretera temida por la presencia del crimen organizado. El bypass nos quisieron asaltar algunos, a compita Daniel le dieron casi le dan en el parabrisas. Para combatir a las bandas, el ejército incorporó tecnología de punta. Parece un avión pequeño, pero es un dron de 6 hélices. Una vez en el aire, el artefacto no tripulado se eleva a al menos 200 metros, conducido desde tierra por medio de un control remoto. Ya en el cielo, la cámara capta objetivos que estén incluso a más de 1 kilómetro de distancia. ¿Cuándo van a irse? Esto permite hacer seguimientos en excelente resolución, como vemos al camión de carga. El objetivo, explicaron, es monitorear y vigilar el paso de vehículos por los 26 kilómetros del anillo vial de Quevedo. Y en el caso de una eventualidad, actuar.
Según el ejército, la delincuencia se ha reducido en un 80% en los ríos con las acciones efectuadas este año a propósito del estado de excepción en la provincia. Quevedo está transitando con relativa normalidad, igual Babahoyo. Así es que eso venimos trabajando en conjunto con las autoridades para poder mantener esta relativa tranquilidad. El año anterior los restaurantes, los locales estaban a las 4 de la tarde cerradas las puertas. Hoy están creo que hasta las 9, 10 de la noche abiertos los locales. Por eso hay comerciantes que aplauden a los uniformados cuando caminan por la zona. Siempre hay vigilancia y los veo pasar tarde. La tregua quedarme hasta las 7 y 7:30. Antes no podía. 5 de la tarde, salga. Corra, huya. Desde las Fuerzas Armadas indicaron también que las operaciones se mantendrán las 24 horas en tierra o desde el aire. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Como ustedes ven en imágenes, algo terrible realmente, una mujer que resultó gravemente herida tras salir expulsada de un juego mecánico instalado en los alrededores del Parque Samanes en Guayaquil. El hecho causó conmoción entre los asistentes y quedó registrado por testigos. Cayó al menos 4 metros mientras la montaña rusa pasaba por una de sus curvas. Algunas personas intentaron ayudar a la mujer herida mientras llegaba el personal de auxilio. Las autoridades realizaron la clausura de los juegos mecánicos mientras se investiga todo lo sucedido. En la emisión estelar del día de ayer se ampliaron algunos detalles de esta información. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante la aviación del Ejército, desplegaron sus capacidades aéreas para ejecutar una operación contundente contra la minería ilegal en el Cantón San Lorenzo, específicamente en las riberas del río Bogotá. Gracias a la movilidad, la vigilancia y la proyección operativa de las aeronaves, las tropas lograron la intersección, en este caso oportuna, en esta zona de difícil acceso. Durante la intervención, los uniformados localizaron e intervinieron un campamento clandestino dedicado a la explotación ilegal de minerales, acción con la cual se busca proteger los recursos naturales del Estado. La Policía Nacional ejecutó los operativos Libertad en Guayas, Los Ríos y el Distrito Metropolitano de Guayaquil, logrando la captura de 45 personas vinculadas al secuestro y la extorsión. Entre los aprendidos destacan 4 presuntos miembros de los grupos armados organizados Chone Killers, Las Águilas y Los Tiguerones. Gracias a estas intervenciones especializadas, 5 víctimas fueron liberadas sanas y salvas, recibiendo atención médica previa a su reencuentro con la familia. Además, la oportuna acción policial evitó el pago extorsivo de $213.755. Y en otros temas les contamos que un hombre intentó acabar con su vida desde el puente de la Unidad Nacional en la ciudad de Guayaquil. Fue rescatado por la policía antes de que tomara la fatal decisión de saltar. Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 detectaron cuando el hombre se acercó hasta la baranda del puente. Inmediatamente se coordinó con la Policía Nacional para que uniformados se acercaran a él y trataran de dialogar. Finalmente, el ciudadano desistió de su idea y fue atendido por personal médico del Ministerio de Salud. Luego llegaron sus familiares, quienes agradecieron la atención y se lo llevaron a su hogar. La Policía Nacional del Ecuador interceptó un cargamento clandestino de 6.600 artefactos explosivos en el kilómetro 6 de la vía Aloac-Santo Domingo, en la provincia de Pichincha. Durante la intervención policial se retuvo la camioneta donde se transportaba la carga de manera irregular, la cual contenía específicamente 6.300 detonadores para mecha de seguridad, 300 fulminantes,
Con esta oportuna acción, la institución policial logró neutralizar y evitar que este peligroso material llegue a manos de estructuras delictivas para ser utilizadas en actividades ilícitas. Y mucha atención a la información porque 17 provincias del Ecuador están con alerta naranja en el país por el fenómeno del Niño. Este evento climático aún se declara, sin embargo, no se declara, pero las autoridades nacionales empezaron a planificar las medidas de prevención para poder evitar que el impacto sea mayor. Sin embargo, desde el COE le hicieron un llamado a municipios y prefecturas por el cumplimiento de un protocolo solicitado hace más de un mes. Las condiciones para el fenómeno del Niño en el Ecuador están dadas, aunque eso no implique que todavía se declare su llegada. Pero como es inminente, el Comité de Operaciones de Emergencia COE aprobó el Plan de Acción Nacional para prevenir los efectos de este evento climático. Sin embargo, las autoridades cuestionaron que no todos los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, municipios y prefecturas, hayan entregado sus planes locales. Y que si no se ejecutan a tiempo, vendrán problemas después que afectarán nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo y otros sistemas de infraestructura que no queremos que eso suceda. Estos planes debían tener una serie de lineamientos establecidos por el COE para implementar antes de la emergencia. Con, por ejemplo, desasolve de ríos en el caso de las prefecturas, a las cuales en muchas ocasiones se les ha pedido que nos den sus planes y que tienen que ya ejecutarlos. Pero asimismo en municipios es importantísimo todo el trabajo que se tiene que hacer en mantenimiento de alcantarillado y sistemas de aguas pluviales y otras características más que son importantes. La Secretaría de Gestión de Riesgos se los había solicitado hasta el pasado 23 de junio, pero apenas se hizo el anuncio, la respuesta fue nula. Con corte al 3 de junio no hemos recibido ningún todavía plan de ningún municipio, ninguna prefectura. Un mes y medio después, la alerta ya subió de amarilla a naranja en 17 de las 24 provincias del Ecuador. Por ejemplo, en pesca tenemos efectos del fenómeno del Niño, en avistamiento de aves también, y otros escenarios más que posiblemente se den como sequías en el oriente y consecuentemente incendios forestales también son cosas que se prevén. El fenómeno del Niño significa que la temperatura del océano es más alta de lo normal. En los siguientes meses podrían venir las fuertes lluvias que inunden localidades y arrasen con los cultivos. El presupuesto del gobierno para mejorar la infraestructura y adquirir equipamiento preventivo es de $600 millones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en lo que va de este mes, el consumo de energía eléctrica a escala nacional superó ya lo previsto en el total de utilización anual de este recurso. Según el Operador Nacional de Energía, SENACE, el consumo de electricidad superó los 5.634 megavatios. Lo preocupante del dato es que, de acuerdo a lo proyectado en el Plan Maestro de Electricidad, se calculó un total de consumo de energía a escala nacional en este 2026 de 5.206 megavatios. Según un reporte del SENACE, a mediados de este mes, la utilización de este recurso en todo el país llegó a más de 5.634 megavatios. Según expertos, este aumento en la demanda de energía fue cubierta sin problema por la generación total que tiene el Sistema Nacional Interconectado, que supera los 5.700 megavatios, cuyo aporte clave es de la producción de las centrales hidroeléctricas con un total de 78% de generación y con un aporte de las termoeléctricas del 19%. Sin embargo, el sistema enfrenta un desafío, la época de estiaje, la sequía como consecuencia del verano o época seca en la zona de la sierra y la proximidad del fenómeno del Niño, que eleva la temperatura en la costa e impulsa el consumo de energía por el uso de los aires acondicionados. Sí, en el litoral estamos teniendo dos escenarios. En la parte norte se están presentando lluvias de variable intensidad. En la parte centro-sur, aumento de temperaturas. En la parte sur, lluvias leves se han estado registrando, pero no tan intensas como al norte, como Esmeraldas, Santo Domingo, norte de los ríos, que aquí sí hemos tenido de variable intensidad. Se estima que la mayor utilización de luz se da entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. Javier Ceballos, Noticias 7. Funcionarios administrativos de los hospitales serán removidos de sus cargos por no estar en la línea del servicio de salud pública.
Así lo anunció el ministro del ramo, Juan Carlos Abeiga, en compañía del ministro del Interior, John Reinberg, quien manifestó su soporte de la policía, que en el conjunto con las Fuerzas Armadas ejecutarán operativos para acabar con las mafias inquistadas en el sistema sanitario del país y que ha impedido, entre otras cosas, la entrega de medicamentos a los pacientes. Escuchemos. Se reciben una u otra llamada o mensaje donde solicitan audiencia, solicitan algún tipo de conexión para dejar a la gente en los hospitales que están actualmente. Los beneficios que tienen esta gente en los hospitales, cogiéndose medicina, entregando parcialmente medicina o peor aún, dividiendo las ganancias entre las mismas personas del hospital. Eso es una cuestión que está provocando gran daño al sistema de salud. Pero este cambio se viene ya, este cambio es ahora. Esta gente que buscaba a su padrino se acabó y sobre todo de aquellos nombres que han llegado son personas que ya se encuentran en un proceso de investigación para ver cuál era la finalidad y en qué red de corrupción ellos se encontraban.